Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 11 de marzo del año 2021. Voy con los saludos primero para Cecilia Aguiluz. Buen día, Cecilia. Buenos días, Emiliano, los contertulianos y a toda la audiencia. Sigo. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? Muy buenos días para todos, un gusto estar otro jueves más con ustedes. Y Esteban Valenti. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días a todos. Te veo muy abrigado. ¿Qué pasó? ¿Tenés puesto el sobre todo o algo así? Tengo una camisa nada más. Lo que pasa es que como tengo el respaldo, ahora la próxima vez estaba pensando en eso, en poner algo más bajo. Parecía que estabas con el sobre todo y las solapas levantadas. Ahora entendí que era. No. Bueno. Mirá. Perfecto. Ahora está aclarado el asunto. Vamos al primer tema. La Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las sentencias que pesaban sobre el expresidente Lula da Silva, quien había sido condenado por corrupción en el año 2018 en el marco de la investigación denominada Lava Jato. Lula habló ayer desde la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, donde comenzó su carrera política y donde se entregó a la policía en el año 2018, cuando debía entrar a prisión, donde estuvo 18 meses. Y que yo fui víctima da maior mentira jurídica contada en 500 años de historia. Si hay un brasileño que tiene razón para tener muchos y profundos dolores, ese soy yo, pero no los tengo, aclaró enseguida el expresidente. Porque el sufrimiento que está pasando el pueblo brasileño, el sufrimiento que está pasando la gente pobre es infinitamente mayor que el crimen que cometieron contra mí, agregó. La decisión judicial le permite a Lula volver al ruedo político y ya hay encuestas que lo muestran como el candidato mejor posicionado para enfrentar a Jair Bolsonaro en las elecciones del año 2022. Sin embargo, ojo, la Corte Suprema no laudó sobre el fondo del caso judicial. La resolución no significa que el mandatario sea inocente. Lo que el máximo órgano judicial determinó es que la justicia de Curitiba, donde se lo juzgó y condenó, no tenía jurisdicción para abordar una causa de nivel federal como la suya. Bueno, ¿cómo han estado observando este giro en el tablero político y judicial brasileño? Martín, ¿empezás tú? Para todos y todas. Sí, bueno, la verdad es que es extraño, con alegría. Creo que hay un punto o una diferencia que tengo. Es cierto que la justicia no laudó sobre el fondo, pero eso quiere decir entonces que Lula es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Digo porque en realidad la culpabilidad de algunas personas en estos últimos tiempos se parece que se establece más por operaciones hasta mediáticas y después operaciones políticos-judiciales. Y bueno, y en realidad Lula es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es cierto que no fue absuelto, pero en realidad, repito, la condición de inocente cambia si hay una condena legítima. Está bien, creo y en que este caso lo que resolvió el tribunal. Sí, creo que es correcto el matiz. Si nos atenemos a cómo yo daba el resumen recién, me parece más ajustado lo tuyo, sí. Creo que termina una operación político-judicial muy grave. Yo en alguna tertulia discutiendo sobre esto, todavía en el estudio y con otros integrantes de la mesa, pero en los jueves, citaba un artículo de Moro de hace años, un artículo en una revista arbitrada de derecho, donde él planteaba cómo incidir desde el Poder Judicial en el sistema político. Es decir, fue como una explicación previa de lo que después hizo. Recuerdo también que el ex juez Moro y ex ministro de Bolsonaro fue alguien que apresó al principal competidor de quien después ganó, y cuando ganó Bolsonaro fue designado ministro de Justicia. Ya esos son indicios de que algo o muchas cosas no estaban bien, pero en Brasil también se difundieron, lo difundió un periódico que se llama The Intercept, pero también lo difundieron después O Globo y otros medios de comunicación, filtraciones de chats entre el juez y los fiscales para organizar el proceso de acusación de Lula, lo cual es absolutamente ilegal e inconstitucional para el sistema judicial brasileño. Es más o menos lo que pasaría acá. Es decir, el juez no puede trabajar con los fiscales para la acusación. En definitiva, me parece que termina este proceso político-judicial
y que bueno, entonces en realidad la justicia de Brasil tendrá que seguir trabajando, pero sobre la base de que Lula, repito, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y a pesar de las operaciones políticas, judiciales y mediáticas que se hicieron para enterrar a Lula y al PT en términos de opinión pública. Daniel, tú también querías hablar de este tema hoy. Sí, nada, me parece sumamente interesante, parte de la historia presente de Latinoamérica viva y sangrando por todos lados. Y la reflexión mía, yo no quiero tomar partido como estuve en contra de que aplaudieran a Bolsonaro cuando vino acá a Montevideo, estuve en contra de que destituyeran a Dilma. Este proceso judicial en Brasil está siguiendo un curso, y a mí lo que me preocupa es el rol de la justicia, ¿no? Esa justicia que supuestamente nos enseñaron en facultad, que bueno, que ciega, ¿no? Y que no debería estar influenciada por vaivenes políticos o presiones políticas. Evidentemente que el espectáculo que emana hacia el resto del continente, con lo que está pasando en Brasil, con lo que pasó lo que está pasando en Argentina con Cristina Kirchner y en tantos otros lados, da una sensación perversa del continente, terrible, bananera es poco, ¿no? De lo que es el continente. Que Lula quede absuelto y que pueda eventualmente, mientras sea inocente, competir con Bolsonaro hacia la democracia. Lo que no quiere decir que los gobiernos del PT en Brasil fueron corruptos. El PT fue una máquina de corrupción en el gobierno terrible. Ahora, que no hayan logrado demostrarle a Lula que había recibido unos dineros por ese eventual apartamento, esa es otra discusión totalmente minúscula a lo que fue la máquina de corrupción del PT en Brasil. Como fue Collor de Mello. Entonces, al final lo que quiero decir es que hay estructuras institucionales en América Latina que están podridas sea cual sea el gobernante, de izquierda, de derecha, de centro, de liberales, conservadores, y eso es lo terrible de este continente, que no logra engancharse en la modernidad del desarrollo, en la modernidad de una justicia justa, en el buen sentido, y terminamos en estos vaivenes cuestionando permanentemente a la justicia, utilizando la justicia con fines políticos o sin fines políticos. A mí eso es lo que me preocupa de toda esta situación, porque el tema del juez Moro, ¿no? El juez Moro fue, bueno, evidentemente responsable de encontrar las pruebas o de convencer a la justicia para que Lula fuese preso. Después Moro termina como ministro de Bolsonaro. Después Moro termina peleado con Bolsonaro. Tanto es así que hoy el tercero en disputa en las candidaturas a presidente de Brasil es Moro. Está Bolsonaro primero en las encuestas, después viene Lula y después viene Moro. Entonces, es muy confuso toda esta situación y no es buena para el continente ni te digo que para Brasil. Esteban. Bueno, yo creo que hay un análisis general y hay un análisis de este caso. En Brasil hubo un golpe de Estado judicial militar con el apoyo de los aliados religiosos, y no crean que fue solo la iglesia evangelista. Hay un sermón en una iglesia de Río Grande do Sul de la derecha de la iglesia católica, mucho antes de iniciar este proceso, donde ya lo diseña casi en sus detalles. Moro no tenía ni aparato ni cerebro para llegar a ser, ¿cómo se llama? Bolsonaro no, lo está demostrando, vamos a entendernos claro. Lo único que me llama la atención, y le tendría que llamar la atención al planeta, es que un anormal como Moro, como Bolsonaro, siga estando en las encuestas donde está. Es la negación de todo. Pero el golpe fue un golpe de Estado. Y acá el problema es que no se puede terminar simplemente con un proceso judicial. A ver, ahora se abre de nuevo el proceso acusatorio, etcétera, y efectivamente la discusión, digamos, entre lo que decía Martín, que es lo correcto, y la primera presentación, es parte de lo que yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el problema es que el uso de la justicia como un elemento político a ese nivel, como para destituir a Dilma, que es todavía peor porque fue un escándalo en todo sentido, digamos, destruye una de las defensas fundamentales de la democracia. La democracia no es el poder solamente del poder ejecutivo, el poder legislativo y como anexo el poder judicial. Esto es el funcionamiento pleno. Y esto es la demostración
de la perversión. Acá lo que pasa es que a Moro hay que mandarlo preso, tiene que ir preso, porque hay pruebas suficientes de que actuó absolutamente violando la ley. Que se haya peleado después porque se haya dado cuenta que fue responsable de poner en el gobierno a una normal como Bolsonaro, no lo exime de su responsabilidad, no judicial, penal, absolutamente penal. Pero además, el problema es que sí, en América Latina, que ha pasado y está pasando, no reivindicamos desde todos lados que la justicia efectivamente hay que protegerla el uso de este tipo de operaciones que se dieron en Paraguay, que se dieron en muchos lados, que se dieron en Colombia, ¿no? Que se dan en Venezuela, ni que hablar, es una especie de fábrica de barbaridades judiciales. Bueno, yo creo que uno de los debates para promover acciones, para promover conciencia ciudadana, etcétera, tiene que ser cómo la justicia es un pedestal efectivo de la democracia. Y no lo que sucedió en el extremo de todo en el juicio a Lula. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, por ejemplo, a propósito de la intervención de Daniel, marca este mensaje. Daniel dice que la corrupción es solo en América Latina. En Europa no hay. En Estados Unidos no hay. Bueno, Pregunta. Condenaron a Sarkozy a 3 años de cárcel. Bueno, ahí está. Entonces, dice este oyente, ¿quién es? Fabián, qué manera de denigrar al continente y deslumbrarse con el primer mundo. ¿Una respuesta tuya, Daniel? No, que la libertad es libre. Si quieren, me estaba refiriendo al continente americano. Si el oyente cree que el continente americano es un ejemplo de cómo se utiliza la justicia en el resto del mundo, bien. Y después, a propósito de Martín nos muestra todo el panorama, dice este mensaje. Él y cualquiera de nosotros somos inocentes porque no recibimos denuncias de corrupción. Lula es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la justicia tendrá que investigar, ya que fue denunciado por corrupción, señala este oyente. ¿Qué es quién? Sí, pero si es por una denuncia, mañana alguien que no le guste lo que dice Emiliano en el programa puede ir y denunciar. Y puede ser un disparate, digamos. O sea, por eso la inocencia se mantiene hasta que se demuestre la culpabilidad. Eso es correcto. Yo estoy de acuerdo con una cosa. A ver. No exime al PT de haber sido parte y ayuda del proceso del golpe de Estado judicial. Porque hay demasiados integrantes, es decir, hay una cantidad de integrantes del PT, algunos que yo conocí perfectamente, ¿no? Como del CEU, y que efectivamente ellos ayudaron a este proceso lamentable y terrible. Cecilia. Sí, yo el tema este de Brasil me parece que primero que es preocupante en todos los aspectos, porque además está inmerso en una crisis tremenda que está teniendo Brasil, sobre todo en lo sanitario, y que además cualquier cosa que le pase a Brasil, y en este caso con más razón, nos va a afectar a nosotros de alguna manera. Por lo tanto, creo que es preocupante, creo que hay que estar con este tema arriba de la mesa observándolo. Es un tema difícil de entender para nosotros, con la lógica nuestra, para los uruguayos. Me imagino que también para muchos brasileros, que incluso se habrán visto sorprendidos con este cambio de actitud de la justicia, pero para nosotros con más razón. Y acá quiero hacer como una división. Por un lado, no tanto solamente hablar de lo judicial, sino del Estado de Derecho, y por otro lado, lo político. Del Estado de Derecho, ¿por qué? Porque la separación de poderes es una de las bases de cualquier Estado de Derecho que se aprecia como tal. Y en Brasil se da lo que se da en otros países, no solamente latinoamericanos. Hace poco yo leí algunas sentencias españolas que también están con casos similares, ¿no? de acusaciones que hace el sistema judicial y que terminan teniendo repercusiones directas en el sistema político, que distorsionan fuertemente el sistema político. Pero volviendo a Brasil,
en Brasil se da una situación que es muy preocupante y que tiene que ver con las bases del Estado de Derecho, con la separación de poderes, con la independencia del Poder Judicial, que es uno de los principios más sagrados que debiera mantenerse en cualquier Estado de Derecho que se precie como tal. O sea, no solamente la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino también la independencia del Poder Judicial, que es lo que a nosotros como uruguayos nos cuesta hasta entender que pase en otros lugares, porque de verdad debiéramos siempre darnos cuenta que vivimos en un país donde muchísimas de estas cosas casi que no se ven, por suerte no se ven, y tendríamos que estar muy orgullosos de que, claro, nos cuesta entender porque en realidad nosotros vivimos un Estado de Derecho diferente. Y lo digo así porque además los análisis, cuando hay análisis internacionales que tienen que ver con las independencias del Poder Judicial, que existen y que son un fundamento además incluso para el cumplimiento de los derechos humanos, por ejemplo, temas tan queridos por todos, tiene que ver esta situación de la independencia del Poder Judicial, que en Uruguay se ha visto fortalecido y que en otros países está tan destruido, como en este caso de Brasil, también en Argentina, y podemos nombrar varios, pero ya digo que no es solamente un tema latinoamericano, es un tema lamentablemente de muchos países del mundo. Y bueno, y lo otro es lo político. Yo creo que esto, con la crisis sanitaria además que hay, en lo político esto va a generar posiciones tan radicales y tan duras que se va a venir mucho problema en Brasil. Y aparte de los que ya están teniendo. Creo que esto políticamente va a generar una radicalización en el pueblo, en la gente, y bueno, ojalá que no, pero me parece que no se vienen buenos tiempos. Sí, fíjate que ayer el discurso de Lula, allí, en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, tuvo uno de sus pasajes dedicado a marcar diferencias con el gobierno de Bolsonaro en cuanto a la emergencia sanitaria, en cuanto a la pandemia, ¿no? Que a tratarlo de imbécil. Bueno, sí, pero digo, recomendando e insistiendo a los asistentes, a quienes estaban allí con él, que tuvieran el tapaboca puesto, que cuidaran las medidas de seguridad recomendadas, y a su vez pidiéndoles que no le prestaran atención a las indicaciones que llegan del gobierno nacional, y calificando, como decías, Esteban, calificando a Bolsonaro de la forma como lo calificó, ¿no? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você do Covid. Mas mesmo tomando vacina, não acho que você possa tomar vacina e já tirar a camisa, já ir pro boteco, pedir uma cerveja gelada e ficar conversando. Não. Você precisa continuar fazendo o isolamento e você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel. Y lo curioso es que justamente se da ese corte, ¿no? Los seguidores de Bolsonaro descuidan la distancia, no se ponen la mascarilla, por ahí va a estar dada una parte del corte, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién sigue ahora? Martín. Sí, yo quería comentar una cosa. El problema de la corrupción, comparto que no es solo latinoamericano. Y esto que voy a decir no lo digo por lo que dijo Daniel, pero me surge esto. A los latinoamericanos durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que éramos incapaces de gobernarnos, que éramos poco más que animales, y nos hacen creer que hay cosas que solo nos pasan a nosotros y cuando uno mira al resto del mundo pasan iguales o peores. Sin ir más lejos, lo que pasó con Bolsonaro pasó primero con Trump en Estados Unidos y pasó en otros países de lo que llamamos primer mundo. Creo que la corrupción en Brasil es un problema enorme, sin duda, pero es un problema que no se puede abordar solo hablando del PT. Hay un dato ahí, que la verdad es que ahora no lo tengo a mano, el porcentaje de legisladores presos de los que votaron a favor del impeachment a Dilma. Dilma, además, que sí es una persona a la que no se le encontró nada. Fue una presidenta destituida
por determinados supuestos delitos y no se le encontró nada, cuando sí se le encontró a un enorme porcentaje de la gente que votó a favor de ese impeachment. Creo que no hubo pruebas, no es que el juez Moro encontró pruebas. De hecho, hay un interrogatorio que es delirante, que está transcrito en muchos lugares, donde en un momento Moro le pregunta por su apartamento, y Lula le dice, no es mi apartamento, etcétera, etcétera. En un momento Lula le dice, pero discúlpeme, ¿usted tiene pruebas de que esa es mi apartamento, que yo fui alguna vez, que está vinculado a mí? Y Moro le responde, no, por eso le pregunto. O sea, no hubo pruebas. Lo que me parece interesante, sí, de lo que se sostiene de estas acusaciones son de las delaciones, es decir, personas acusadas que acuerdan con el Poder Judicial, digamos, declarar determinados delitos y acusar a otra gente. Pero tanto en Brasil como en Argentina se han visto enormes problemas con el tema de las delaciones y los vínculos entre, por ejemplo, los fiscales y los delatores, porque también, y me parece un tema, la miro, aunque no se sabe a quién estoy mirando, pero la miro sobre todo a Cecilia, me parece que hasta en términos jurídicos la cuestión de los delatores es una cuestión muy delicada, y puede ser peligrosa, pero en este caso en realidad no hubo pruebas más que esa delación. Y por último decir, la derecha y la centro derecha en Brasil le abrió la puerta a Bolsonaro y ahora no sabe qué hacer. Entonces ahí también hay un problema, cuando desde determinados sectores se piensa que sacar al progresismo de cualquier forma del gobierno es válido y después se dan cuenta del enorme problema que genera. Esperemos que en nuestro país nunca pase ese tipo de cosas. Daniel estaba levantando la mano. Sí, a ver, yo no sé, quedé como un anti-latinoamericanista, no sé de dónde se infirió que pienso eso. Yo soy un criollo que vive hace, no sé, 7 generaciones en el Río de la Plata, así que en ese sentido no le doy la derecha a nadie. Francés y Pérez, que es español, y Artagabeitia, que es vasco, así que chavo, así que no me duelen prendas ahí. Yo lo que sí quiero decir es que yo me conecto con estos temas de Kirchner y Lula y Bolsonaro desde una perspectiva, no camisetera, ¿no? O sea, yo miro el fenómeno, es un problema de ellos, yo lo miro desde Uruguay. Y mirándolo desde Uruguay, creo que me permite tener una aproximación un poco más fría, no decir soy bolsonarista o antibolsonarista o lulista o antilulista. Yo creo que la posición de Uruguay es, ver los fenómenos, como decía Cecilia, que van a repercutir indirectamente en Uruguay en 2 aspectos. El sanitario, ni que hablar, si sigue bajando esa cepa terrible que apareció por ahí, y en lo político, porque tiembla Brasil. Antes decían que estornudaba Argentina y se resfriaba Uruguay, ahora tiembla Brasil y tenemos, no sé, esclerosis múltiple, yo qué sé. Perdón, puede haber repercusiones en Mercosur también. Fíjate que dentro de unos días está programado un viaje de Bolsonaro a Buenos Aires a raíz de la cumbre del Mercosur por su aniversario. Iba a haber un encuentro, sí. Está programado entonces un encuentro Bolsonaro-Alberto Fernández, y Alberto Fernández acaba de reaccionar con regocijo ante la liberación de responsabilidad de Lula, lo saludó con mucha efusividad, con mucho cariño, con mucha afinidad. Bolsonaro va igual, se reúne igual con Fernández. Por eso te digo, tiembla todo el Mercosur, también está pasando Paraguay está en un tembladeral en estos momentos, también producto de no tanto por lo judicial, sino producto del manejo y de las corrupciones ligadas al manejo de la crisis sanitaria y el uso de las vacunas y del sistema sanitario. Entonces, en resumidas cuentas, cuando Martín dice que la derecha y la centroderecha pusieron a Bolsonaro y no saben cómo sacarlo, también hay que reconocer, yo estuve en Brasil, ya lo he contado acá mucho tiempo, que la prédica bolsonarista tiene muchas adhesiones. De hecho, está liderando en las encuestas. Hay mucha gente, casi el 40%, que quieren que siga. Y otra cosa que leí para prepararme para esta entrevista es que la negatividad de Bolsonaro con respecto al electorado es casi igual a la de Lula. O sea, polarizan los dos. No es que polariza tanto Bolsonaro como Lula. Entonces, no es ahora que Lula sea la panacea y Bolsonaro el demonio, creo que es muchísimo más complejo la situación, según cómo lo viven los brasileros. Cecilia. Porque realmente llevan a los márgenes a Lula y a Bolsonaro, y hay gente que no los puede ni ver a uno y a otro lado. Y ahí se cuela esa situación terrible que va a tener que aparecer gente con mucha espíritu componedor para evitar que se vayan a los polos de las situaciones. Creo pierde Brasil, pierde el continente, perdemos todos si esa es la situación. Entonces, a mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en Brasil. Y otra cosa que quería decir del discurso de Lula ayer. Lula
en un momento, obviamente, hace eco a la situación sanitaria que está viviendo Brasil, que es un escándalo, ¿no? Estamos de acuerdo que es un escándalo, es un drama para la humanidad lo que ha hecho Bolsonaro en el manejo de la pandemia, o por ahí un país que era inmanejable, no sé, tendremos que ver ahí. Y Lula decía una cosa, que los gobernantes tienen que estar del lado de su pueblo, ¿no? Y pone como ejemplo las medidas uruguayas. O sea, no lo dice, pero dice, acá habría que haber llamado a un comité de científicos, haber reunido a los gobernadores estaduales y tenerlos coordinados y tener mucha transparencia en el manejo con la población. O sea, el modelo uruguayo es tomado por Lula como ejemplo, ¿no? Así es, esa parte me parece importante desde el punto de vista uruguayo. Sí, y me llamó la atención el énfasis que puso en la exhortación a vacunarse, ¿no? También. Dedicó varios segundos Lo que pasa es que es parte, a la vacuna, también, ¿no? ¿Decías? Es parte de yo decía que es parte también de la radicalización que va a haber. O sea, uno va a decir blanco y el otro va a decir negro. Y ahí van a estar enfrentados los discursos desde ahora, porque la posibilidad que le da esta incompetencia, porque en realidad lo que se declara es eso, ¿no? O sea, fue incompetente el tribunal que condenó y el tribunal que venía llevando a las instancias, porque no todas eran condenas, pero sí había dos. Esa incompetencia lo que hace es abrir una ventana electoral, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo jurídico, sino que lo que estoy diciendo es el hecho. Hay una incompetencia judicial, se anulan todas las causas, le permiten abrir una ventana electoral con el mayor opositor que tenía Bolsonaro, y que las encuestas estaban claramente diciendo, bueno, el único que le puede ganar a Bolsonaro es Lula. Por lo tanto, eso va a radicalizar las posiciones desde el arranque. El discurso de Lula se vio claramente. Creo que también la actitud casi tímida y rarísima de Bolsonaro en cómo contestó sobre esto, también me muestra que, bueno, a ver cómo me planto, ¿no? O sea, el cambio fue realmente dramático y radical para el escenario que hasta un par de semanas venía teniendo Brasil. Por lo tanto, para mí, que además, digo, a nosotros nos cuesta entender por la falta de certeza jurídica, ¿no? Porque si hay algo que tiene Uruguay es certeza jurídica, y siempre se trabaja mucho en eso, y sea quien sea el partido que esté gobernando, se trata de no modificar cosas que alteren la certeza jurídica. Y claro, cuando vemos Brasil con esto que pasa, nos enloquece un poco la cabeza y nos cuesta entender. Pero el efecto para mí va a ser una radicalización total de Brasil con efectos complicados para ellos y también para nosotros. Esteban, ¿tú qué consecuencias ves? ¿Qué futuro ves? Bueno, yo quiero decir que la corrupción es desde hace algunas décadas uno de los peores flagelos, no solo políticos, sino civilizatorios. Nunca me voy a olvidar un sindicalista argentino que dijo, si dejamos de afanar durante 6 meses, la Argentina se levanta. ¿Te acuerdas? Barrio Nuevo. Bueno, en realidad hay continentes donde, yo acabo de escribir una nota sobre África, aparte que conozco, el nivel de corrupción y además el nivel de desmoronamiento de los valores anticoloniales, libertadores, en cierta manera progresistas en el caso de Angola. Eso es un horror. El nivel de corrupción en Sudáfrica, es decir, en Europa. Y quiero hacer una anotación sobre eso de lo peligroso de los delatores. Bueno, en Italia se llamaban i pentiti, ¿no? Los arrepentidos, pero fueron fundamentales para desmontar todo lo que fue la Primera República, es decir, todo lo que fue el sistema de corrupción en Italia. Después vinieron otros peores, pero sirvió para eso. Ahora, el problema es que este no es solo un problema institucional, político, es también un problema ideológico. Es un problema del valor y el nivel de elaboración cultural e ideológica de la democracia. Es decir, el tema del debate de la democracia muchas veces se circunscribe a un debate de carácter exquisitamente o particularmente político. Y en realidad, desde el inicio del proceso democrático con la Revolución Americana, con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa, etc., es un debate de carácter ideológico. La debilidad ideológica de la democracia hace que después se transforme la justicia en un instrumento de un golpe de Estado
judicial y militar. Porque agrego, judicial y militar. Esto no lo hizo solo Moro, esto lo hizo Moro y no todas las Fuerzas Armadas, sino el ejército brasileño, que es un poder armado y estructurado como para ese tipo de operación. Ya seguimos en la tertulia, toma la posta Romina para la segunda parte con otro asunto, pero ya acá en nuestro país. Seguimos acompañados en el estudio de En Perspectiva del cuadro de la semana, que en esta ocasión lleva la firma de Sofía Cibrú. Es un acrílico sobre tela de 1 metro por 1 metro, tiene mucho que ver con el Día Internacional de la Mujer, que casualmente fue el día en el que se inauguró esta muestra. Les pedimos a ustedes que nos dijeran cómo titularían este trabajo y la cuenta de Instagram está llena de aportes de los oyentes en ese sentido. Ayer Sofía estuvo en el espacio La Conversación con Fernando Medina. Si no vieron o no escucharon la entrevista, vayan y búsquenla por favor en nuestro sitio web. Ahí ella cuenta cuál es el título, cuál es el nombre que ella le dio, pero está encantada con toda esta otra dinámica que se ha dado, con las ideas que han ido surgiendo de parte del público.